En este podcast especial, Melo le va a enseñar a Don Fede la razón de leer la historieta del Japón de manga corta. De manga corta. Quédatelo a escuchar. Don Fede preguntará ¿qué leen? ¿En qué dirección? Porque leen al revés en el Japón de manga corta. De manga corta. Muy buenas, bienvenidos otra vez a De Manga Corta. Por acá les habla Mel y estoy con mi bestie, Federico Mariano. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Todo rozagante? ¿Todo bello? ¿Todo mangavilloso? Uy, quiero ver. Pará, ¿Qué es esa mangavilloso, palabra? es como maravilloso, pero cuando lees el manga. ¿Qué mangavilloso? Me gusta, próxima remera. Mangavilloso. Y un Mangavilloso. Goku haciendo con el dedito. Pero sí, la verdad que sí, porque hoy llueve y me gusta cuando llueve, así que estoy más contenta que cuando hace demasiado frío. Está fresquito. Está lindo. Está fresquito igual, ¿eh? Sí. Y nada, y estoy un poco expectante porque hoy vamos a hablar de una obra de terror. Vamos a hablar de un autor Sí. muy, muy conocido, muy charlado para pensar un poquito qué es lo que vemos nosotros de él, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de la obra, vamos a hacer el pequeño repasito que hacemos siempre. Sí, es importante. Igual, digamos, ahora vamos a decir qué hora es, pero a nosotros el clima nos acompaña para hablar de este tipo de obra, ¿no? No sé si al que esté escuchando, que baje las persianas, si está en la casa, ¿no? Que si, no sé, si estás en tu trabajo, no sé, pedirle a alguien que te baje las luces, ¿no? Claro, Echa es verdad. pelota. Es un buen Le clima decís, estoy escuchando de manga corta. Y es un buen clima para leer manguitas de terror también. Tal cual. Pero bueno, como les decía, vamos a recordar que, por si alguien está llegando por primera vez, porque le llamó la atención el autor o el tema o lo que sea, que De Manga Corta es un programa en el que Fede y yo nos juntamos básicamente para que yo lo convenza a Fede de unirse al mundo otaku, Sí. para que descubra las terminologías y nada, y siga leyendo. Así que tenemos una primera temporada en la que explicamos todas las demografías, que, como es Fede, ¿qué son las demografías? Las demografías, ¿para qué voy a poner voz de locutor? Las demografías son el público al que va dirigido cada estilo de manga, ¿verdad? ¿Es así? Uh-huh. Muy bien. No 10. es, o sea, no, claro, no es género, es justamente es el público, tiene que ver con si son niños adultos, niñas o niñas adultas, ¿verdad? ¿Es así? Claro, muy bien. Impresionante. Y entonces, en No esta estaba segunda preparado temporada, igual, ¿eh? No estaba preparado para una lección, pero bueno. la vez pasada te hice lo mismo. Sí, sí. Y entonces en esta segunda temporada lo que hicimos fue empezar a charlar un poco de los géneros, ¿no? O sea, dentro de esas demografías que están pensadas, como bien decía Fede, por ahí las más conocidas para el público juvenil y luego para el público adulto joven, como la de hoy, que es el Seinen. La obra de la que vamos a charlar hoy está pensada para un público adulto joven, pero como les decía desde antes, está dentro del género de terror. Esto no quiere decir que otras demografías no puedan trabajar el terror, sino que al estar pensada para un público adulto va a ser más gráfica, va a tocar otros temas o los va a tocar de forma más compleja. Así que bueno, lo que nosotros venimos haciendo es, cada vez que charlamos de algo así, elegimos una obra para analizarla y para pensar
estas cositas, ¿no? Que se repiten del género, de la demografía, y charlarlas un poco. Les cuento a los que están escuchando, igual, por las dudas, solemos ir avisando, pero acá spoileamos mucho, porque como dice siempre Mel, es la única manera de analizar una obra. Lamentablemente, cuando querés analizarla a fondo y no querés solamente poner lo que está escrito atrás, la sinopsis que está atrás, y querés profundizar un poco más, lamentablemente tenés que spoilear. Entonces, lo que solemos hacer inicialmente es verla quizás un poco más como a grandes rasgos, digamos, como analizarla de una manera un poquito más vaga, y después nos vamos a ir metiendo más profundamente y analizar bien, a fondo. Así que nada, avisamos eso de arranque para que sepan que, bueno, si bien vamos a avisar que vamos a empezar a hablar con spoilers, sepan desde el principio, o sea, para que ya lo tengan bien en claro, que acá spoileamos hasta el final. O sea, y cuando digo hasta el final no quiere decir que vamos hasta el final. Te vamos a spoilear el final seguramente. Así que esto es un poco también eso que, Mel, vos siempre me decís que a vos te gusta hacerlo, a mí también me gusta hacerlo, es tipo ver algo, leer algo, ir a ver la reacción de otras personas después, ¿viste? Sí, porque es como conversar, ¿no? O sea, Claro. Aunque uno por ahí no sea un ida y vuelta tan directo, acá igual les contamos que pueden escribirnos por cualquiera de nuestras redes y nosotros siempre estamos ready para debatir. No estamos ready quizás para, ¿cómo se llama esto? Para el derecho a réplica. Para eso no. Pero pueden no buscarnos estamos. para pelear, para eso sí. Nos pueden gustar en diferentes lugares. Hay lugares donde nos pueden encontrar, así que para otras cosas siempre estamos. Sí, bueno, incluso si llegaste hasta acá y no leíste la obra, quizás andá ahora, léela y volvé. Te esperamos, no pasa nada. Te esperamos acá y después venís y te fijás y contrastás data que te tiramos nosotros con lo que te pasó a vos con la obra y lo charlamos. Y en relación a esto último que dice Fede, al menos por ahora, ya veremos la próxima temporada, pero nosotros venimos eligiendo obras que puedas levantarte e ir a la comiquería a comprarlas y conseguirlas fácil. Sí, Lindo, bonito, barato. Y si son cortas, mejor. Así usted puede leer. Lindo, bonito, barato, mangavilloso. Esa es la remera, ¿ves? Lindo, bonito, barato, mangavilloso. Ahí tenés. Qué cagadero, un buen nombre para otro podcast. Avistamiento de bombacha. Pero tendremos que decidirnos y no usar todo, ¿no? Con los estúpidos que ponen todas las boludeces que dicen una remera y no, porque no se decidieron por una, ¿viste? Bueno, Fede, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un artista, un mangaka, que es muy querido acá, o eso es lo que yo creo. Yo esta obra de la que vamos a hablar hoy la leí obviamente para poder charlar, pero la leí hace mucho tiempo, te estoy hablando hace varios años, incluso no sé si no la leí pre-pandemia, mirá lo que te digo. Así que ya venía con ciertos atisbos de otaku en algún momento. Intenté ser otaku, fui, vine. Bueno, vamos. O sea, ¿habías leído Pum Pum? Sí, y esto. Y Uzumaki. Uzumaki. No, yo estaba. Y llegaba a casa, me pintaba de negro los ojos, escuchaba My Chemical Romance, estaba con toda esa movida. Estaba atravesando la adolescencia, Fede. Sí. Estaba atravesando la adolescencia a los 30 y pico, a los 35. Bueno, vamos a hablar de Junji Ito, ¿así se dice? Junji Ito. Sí. Y su obra. Juanito. Juanito. Y su obra más emblemática. De hecho, fue una de las primeras obras que sacó Ibrea acá, que es Uzumaki. Sí, sabes que de hecho estaba viendo ahí que decías, al menos la edición que yo tengo, que creo que es cuando recién salió, es del 2018. Sí. Y no estoy 100% segura, pero me parece que es lo primero que publicó Ibrea de creo él que sí. Yo creo que sí, porque en ese momento me hypeó tanto el hype generalizado que creo que por eso lo compré. De hecho, es la única edición que hay, o sea, es un solo tomo. Solo tomo gigante, me llamó mucho la atención eso. Sí, de hecho ahora que lo decís, este tomo es un 3 en 1 y creo que fue el primer 3 en 1 que sacó Ibrea. Me parece que sí. De vuelta, estoy casi segura. Acá informando a la gente. De manga casi corta, ¿no? Pero sí, creo que sí, que fue porque me acuerdo que en el momento se discutía mucho, ¿no? Como cómo ponés tres tomitos en uno, como que es demasiado. Y ahora es lo que todos quieren. Y ahora quieren. es más común.
Todo lo que las Y guachas porque quieren, es eso, ahora parece. la verdad que está bien editado y si alguien está teniendo miedo por el tomo, se pueden abrir bien, Sí, son sí, sí. cómodos, o sea, puede ser un poquito pesado, pero la verdad que está re bien y no era una obra por ahí para editar en 2 tomos. Así que bueno, como les decía Fede, vamos a hablar de, Perdón, vamos a pará. aprovechar para... Eso que dijiste no era para sacar en 2 tomos, que después lo hicieron, porque creo que el otro que sacaron, a ver, voy avisando, es algo que me dijo mucha gente la temporada anterior, y esta temporada aviso se va a ir repitiendo. Olvídense de que yo tire de que tire nombres, yo tiro referencias y ustedes agárrenla. O de última está Mel, por suerte, que tiene el cerebro menos quemado que yo. Entonces, ella va a ir agarrando las cositas que yo voy tirando. Pero después de Uzumaki sacaron otra obra que es una de unos pescados. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo es? Shio. Sí, Shio, y lo sacaron en 2 tomos. Y era tranquilamente una obra sacable en uno solo, como salió Uzumaki. Pero bueno, no sé, habrán visto que Uzumaki vendió a lo pavote y dijeron, nos perdimos esta magia. Vamos a sacar esta cosa en 2 tomitos y ya fue. Igual nada, es un chiste, no sé, las decisiones, cómo se toman, ellos sabrán, pero sí es verdad que esa era una obra que era para sacar en cantidad de páginas, incluso creo que era más corta que Uzumaki. Y esa la leí también. Ahí sabes que me quedé pensando que creo que depende muchísimo del autor con el que estén trabajando, porque a veces les permiten a la editorial exigencias de proponer, autor. Claro, a veces les permiten proponer cosas y a veces no, a veces los japoneses ponen sus propias exigencias. La verdad no sé, pero bueno, la realidad es que desde el 2018 que salió Uzumaki hasta ahora, yo creo que Ibrea está casi al día con toda la obra de Junji Ito. Así que si les interesa, si les gusta el terror y de todo lo que hablemos, sepan que es un autor que trabaja sobre todo con obras breves, ¿no? Más bien sí, de hecho, como trabaja el cuento mucho. corto, le gusta, podríamos decir. ¿Te gusta el cuento corto? Juanito, ¿te gusta el cuento corto? De hecho, tiene como muchos cuentos clásicos de terror, como Frankenstein, por ejemplo, editado acá, me parece, si no me falla la memoria. Así que, nada, también se mete con el terror clásico, digamos, que uno conoce ya. Sí, y nada, Ibrea no es el autor, el artista el que más obra sacó. O sea, a ver, One Piece seguramente sea lo que más tiene, pero estoy hablando de variedad de artista, no de cantidad de tomos. Yo creo que Junji Ito debe ser el que más obra de Ibrea le editó. Y Asano. Y es verdad, Asano. Asano le publicó bastante, pero sí, la verdad no sé, puede ser que lo de Junji Ito sea más por esto que decimos de que en general, como muchos, son 2 tomos. Sí. Pero bueno, entonces, ¿de qué se trata Uzumaki? ¿Te cuento yo? Sí. Uzumaki trata sobre espirales. No sé. Sí. Uzumaki trata sobre espirales y no las que matan los mosquitos. Si bien en un capítulo hay mosquitos, o hay una idea de mosquitos, sí, pero hay mosquitos también. Hay una idea de mosquitos también en uno de los capítulos. Trata sobre espirales, trata sobre un pueblo que parece que está maldito. Y todos los integrantes y toda la gente que está viviendo ahí no se da cuenta. Si bien pasan un montón de cosas, perdón con el tono socarrón en el que quizás me escuchan hablar durante este capítulo, pero yo les voy anunciando desde ahora, para que sepan, para que entiendan el porqué de muchas de las cosas que estoy diciendo. Yo no solamente leí Uzumaki, leí varias cosas de Junji Ito que me habilitan quizás a decir que no es un autor o un artista que me guste. Después voy a explayarme por qué, pero digo, porque quizás me notan medio socarrón por momentos, pero bueno, es eso. Pero sí es eso, es un pueblo que parece normal y empiezan a pasar ciertas cosas, empezamos a ver como ciertas anormalidades dentro del pueblo relacionadas a... es un pueblo más que una ciudad, ¿no? Es como un pueblito que está como rodeando como una especie de lago, ¿no? Es algo así. Sí, como una de esas ciudades más del interior de Japón. Sí. Acá está viendo, se llama Kurousu. O Kurousu, perdón la pronunciación. Los pasé todos de largos porque me parecieron todos imposibles de pronunciar. Pero, ¿viste? No, allí está, veo un nombre, Next, ¿viste? Bueno, y empiezan a ver como ciertas anormalidades en el pueblo, todas relacionadas con... No las espirales, sino con la forma que se genera, que tienen las espirales, ¿no?
después vamos a empezar a ver como ciertas iconografías relacionadas con las espirales, más relacionado con un animal. No, que no es una. Sí, es como un animal con. Bueno, no importa, después más adelante lo decimos. Pero sí, es eso, es un pueblo que empieza a ver ciertas cosas raras relacionadas con las espirales y hay una protagonista, porque hay una protagonista que va a, de alguna manera, a acompañar como esta situación de que empieza a haber ciertos problemas que se van repitiendo durante todos los capítulos. O sea, lo que pasa así en la obra es que los primeros, creo que 15 capítulos, son 21, si no me fallan, no, son 20 y un capítulo perdido. Qué bien, mirá, es impresionante. Muy bien. Es impresionante. Y hay unos prólogos también, unas cosas, y unas historias más. Son 20 capítulos. Los primeros 15, creo que si los agarrás cada uno por separado, sirven igual. O sea, no necesitas continuidad. Incluso hay algunos que los podés dar vuelta, leer este primero, este segundo, y medio que quizás no pasa nada. Pero del 15 en adelante empieza a haber una continuidad real. O sea, vos notás que un capítulo termina y el que sigue retoma exactamente donde terminó el otro. Así que bueno, eso. Sí, ahí cuando hablabas de esta protagonista que se llama Kirie, iba a decir que algo interesante es el tema de la estructura, porque como nosotros decíamos recién, a Junji Ito le suele gustar trabajar como relatos breves. Y acá es interesante que, si bien vamos siguiendo a esta protagonista que va un poco contando lo que empieza a pasar con la familia de su novio, y después, ¿no? Como bien dice Fede, como que esta maldición o esto que está sucediendo le empieza a pasar a otras personas del pueblo y siempre son como gente relacionada a ella. Es un pueblo chico, pero vamos a pueblo chico, infierno grande, es un poco, digamos, eso. Se conocen todos. Sí. Es como si fuera Villa Gesell, pero un poco más chico. San Bernardo. Agárrense de Villa Gesell. Sí, agárrense. Entonces, como que cada capítulo se puede leer en sí mismo, como si fuese un relato breve, pero juntos, ¿no? Van sumando a la historia general, que tiene mucho que ver con ella y con su novio. Sí. Acá otra cosa que quería decir que tiene que ver con lo que a mí me pasa, por ejemplo, con Junji Ito, es que el chabón es como muy particular, ¿no? En su forma de dibujar, en su forma de contar. Yo creo que si vos ves una ilustración de él, lo reconoces, ¿no? Fácilmente. Su forma, ¿no? De retratar el horror, quizás es eso, como esto que decía Fede, de cuando Ivrea lo empezó a publicar estábamos todos re hypeados yendo, ¿no? Fuimos corriendo a comprar algo de Junji Ito porque el dibujo está buenísimo y porque tiene una forma de dibujar estas cosas que suceden muy particular, ¿no? Hay un montón de gente con tatuajes de los espirales, ¿no? Sí, es igual, si vos te querés hacer eso, no lo hagas. O sea, está todo bien, pero es una bocha. Es una bocha. Igual, voy a decir algo, y te pido mildis, fanático de Junji Ito, con esto que voy a decir, y es que es verdad lo que dice Mel, el dibujo lo ves y está buenísimo, tiene como un estilo muy particular, es muy él, digamos, pero yo siento que en esto de ir leyendo varias obras, le empezás a ver un poco los hilos, por lo menos en la parte de dibujo, que es que repite mucho caras. Esto lo digo yo, saco la carta de dibujante, que soy dibujante, amateur, pero dibujante al fin. Empezás a ver como este tipo de cosas en las que de golpe pensás, che, pero si a este personaje mujer le cambio el pelo, la cara es la misma, por ejemplo. Pero pará, ¿es así o no es así? ¿Es así bueno, o no pero es así? ¿es el único que hace eso? No. No, bueno, pero estamos hablando de él ahora. Sí, bueno, puede ser un poquito. Pasa no solamente con las mujeres, pasa con los varones protagonistas que tienen un estilo. Yo leí Black Paradox también, y tipo hay un pibe que se parece muchísimo al novio de la protagonista estéticamente digamos, de esta obra. Entonces, nada, como que a mí me parece eso. Después, a nivel narrativo, o sea, ahora nos metemos bien, pero a mí lo que me pasa con Junji Ito es que siento que tiene muy buenas premisas. Son esas obras que las empezás a leer y decís, Dios. De hecho, Black Paradox, cuando lo empecé a leer, flashé en colores y después me pareció una basura, pero no importa. Lo que pasa con Uzumaki es que decís, che, qué bien, cómo
cómo agarra, está bien, hacia dónde va. Y me parece que después le falta un buen cierre. ¿Qué pasa? Yo creo también que muchas veces no es importante el buen cierre, lo importante es el viaje. Yo lo creo. Lo creo realmente no solo con Junji Ito, lo creo con cualquier obra, con un libro, con una película, con una serie, con un cómic, manga, historieta, lo que sea. Que muchas veces lo más importante es el viaje y que el final puede estar un poquito más tranqui, pero no pasa nada. Pero acá me parece que se desinfla mucho. La diferencia es mucha. Y no solamente porque el final se desinfla, sino porque empezás a perder el interés de la historia en los últimos capítulos. Es como que empieza a desinflarse un poquito antes. Eso es lo que a mí me parece. Pero bueno. Sí, bueno, vos hablabas de Black Paradox. A mí me pasó lo mismo. O sea, me parece que es una obra que tiene una premisa que está buenísima, como cuando empezás a entender, ¿no?, lo que está pasando. Si les gusta Junji Ito, si leyeron Uzumaki y les gustó, recomiendo igual que lean Black Paradox, pero sí, para mí tiene un problema que acá no está tan así, pero en Black Paradox es muy evidente, que sobreexplica todo, ¿no? Como... Contanos de qué es Black Paradox, porque después viste que la gente dice no sabemos de qué estabas hablando. Un poco para que se sepa de qué es la obra esa. No sé cómo explicarlo sin empezar a spoilear. Sí, es verdad. Es verdad. Son un grupo de personas que por un motivo van particular... encontrando sus doppelgangers. Sí. Y terminan juntos por medio sin querer. Pero bueno, es una obra, es interesante cómo arranca. Y después se desinfla por todos lados. Pero sí, es verdad que spoileas mucho, sí. Claro, contás. Es que lo interesante es justamente que está todo trabajado como que los personajes no entienden nada y vos tampoco entendés nada y vas como siguiéndolos y descubriendo con ellos. Y lo que efectivamente está pasando, que es lo que no quiero decir porque no vamos a hablar de esa obra ahora, es lo que decimos que es muy interesante, pero... al menos desde los diálogos está mal llevado. Por eso yo empecé hablando del dibujo de Junji Ito. Si bien estoy de acuerdo con Fede de que hay caras que se repiten o eso, a mí me gusta mucho él como dibujante. Sí me da un poco de asco alguna de las cosas que dibuja porque aclaramos que es un poco como... eso, es grotesco, asqueroso, es muy grotesco, claro. Sí, es como, es el equivalente a lo que, al cine, digamos, de terror, por momentos, no sé, Terrifier, por ejemplo, ese tipo de cosas así medio extrema. Claro. Que das vuelta a la página y de golpe te agarran náuseas por lo que estás viendo, ese estilo de... De hecho, me pasó, no recordaba, no sé si en esa época tenía más estómago para estas cosas, o sea, en el 2018, pero me pasó que esta vez me dio como mucha más impresión mucho de lo que leí que en esa época. Me pasó esta segunda relectura, digamos, ¿está bien dicho segunda relectura o esta segunda lectura? No segunda importa. Lectura o relectura. O relectura, ahí está, bueno, eso. Pero voy a decir segunda relectura, bien mal lo voy a decir. Lo leíste 4 veces. Sí, claro. Como que me terminó de decir, bueno, sí, la verdad, sigo opinando lo mismo del autor, pero así me pasó que me generó como mucho más asquito, por decirlo de alguna manera, ciertos dibujos y ciertas situaciones, porque es muy explícito por momentos, sí. Es demasiado explícito. Pero bueno, digo, demasiado para mí, digamos, para el que le gusta, que claramente en Argentina hay mucha gente que le gusta, bueno, no creo que Ivrea se hubiera mandado a sacar tantas obras de Junji Ito si no se las comprara nadie. No, evidentemente tiene un público, por eso nosotros decimos, esta es nuestra opinión. De hecho, yo tampoco pienso que sea un mal autor, solamente pienso esto de que a mí por ahí me gusta más otra forma de narrar. Y siento que lo que pasa con él es, como dice Fede, que el foco está mucho más puesto en esto de generarte como emociones, como ese asco o ese miedo o ansiedad, digamos, y no tanto en cómo está narrado. Es eso, básicamente. No sé si es un gran narrador, que hay gente que piensa que sí lo es. Yo pienso que no. No, yo creo que incluso hay veces que hasta... va y viene con el personaje que lleva la historia. Vos no queda muy claro eso, si es que alguien te la está contando, si es que vos sos solamente un observador, porque me parece que él utiliza ciertas
como ciertos recursos según la situación porque todos los capítulos terminan, no sé, doy un ejemplo, ¿no? Ahora nos metemos más. Es difícil igual meterse profundamente porque hablar de cada capítulo individualmente me parece como medio extraño. Pero, por ejemplo, hay muchos capítulos que terminan con la protagonista diciendo, y así fue como vi a mis padres por última vez, ¿no? Y termina el capítulo. Y quizás en otros capítulos no pasa eso. Y tampoco es que la obra arranca diciéndote, o no recuerdo bien, yo creo que no, dándote a entender que la narradora de toda la historia es la chica. ¿Me explico? Entonces me parece que son como... Te da a entender porque obviamente es la que más aparece, es un poco lo que ves, te da a entender que es ella. Vos vas conociendo mucho de lo que pasa a partir de su experiencia. No es que vos ves más allá muchas veces de lo que ella ve. Vos estás donde está ella, no es que te va, digamos, no, yo juega creo con que esto. empieza focalizando en ella la narración, ¿no? Como siguiéndola a ella y después se va abriendo hacia el pueblo, Sí. ¿no? O sea, Sí, a medida sí. que vos vas entendiendo que es algo que está pasando en el pueblo, vamos a arrancar por el primer capítulo, ¿no? O sea, porque de paso ya yo pasó iba a media decir... hora de programa. Media hora de programa y no dijimos nada prácticamente, pero bueno. Yo iba a decir algo de la protagonista, pero bueno, mejor explicar, ¿no? El primer capítulo ella empieza diciendo que, bueno, algo está pasando con la familia de su novio, ¿no? Empieza a hablar sobre el papá de su novio, o en realidad creo que ellos se encuentran y él le empieza a contar que algo le está pasando al papá. Sí, es que en realidad yo no sé al principio si son novios. Eso me pasó. Sí. No, En el yo de segundo golpe- capítulo dice mi novio, o en el Sí, tercero, y al principio es como, bueno, este chabón. sí, este flaco viene conmigo, viene conmigo a la escuela. No, porque el tema, eso es confuso también. O yo soy una persona que no entiendo. Pero sí, me parece que como que en un momento de golpe te enterás que son novios. Sí. Me parece, o sea, como eso, pero no es algo que se dice al principio. O sea, lo podés Él le dice a mi intuir padre, porque ella cuando lo presenta dice que antes iban a la escuela juntos, ya no, pero ella lo está esperando cuando sí, él vuelve de su escuela, que es en otro pueblo. O sea, o son amigos o son pareja, sí, y además él es el vecino, como vive muy cerca de la casa de ella. De hecho, ahí me acordé, ella hay como algo raro, ¿no? Como un viento raro que ella ve, sí. como una ráfaga, ¿no? Y ahí Es lo primero eso. claro, ahí encuentra al papá del chico este que está mirando un caracol en la pared, o lo que parece, ¿no? Como Sí. la forma de un caracol. Y después ella se encuentra con este chico que le empieza a contar que su papá, nada, está flasheando. Sí, pero está flasheando y aparte el pibe, que acá es donde está la diferencia y después vas, o sea, porque esta situación va a cambiar. El chico va a la escuela en otro pueblo y por eso él también empieza a notar las cosas raras, Sí. ¿no? O sea, es como que el que vive adentro del pueblo medio que no sale mucho, no se da cuenta de lo que pasa, pero este pibe empieza a decir, cuando llego acá me pongo mal, siento que está todo raro, que el clima está raro, me siento como encerrado, me quiero ir de este pueblo, y le empieza como a insinuar un poco a ella, tipo, vos deberías irte, le digo a mi familia irnos, pero ellos no quieren. Entonces ahí ya desde el vamos empezás a ver como que este personaje que después nos enteramos que es el novio de ella, viene notando desde antes una irregularidad, vamos a decir, en el pueblo. Sí. Que en otros pueblos no se da. Y ahí iba lo que yo quería decir sobre la protagonista, porque digamos que en un primer capítulo está bien, ¿no? Que este chico empieza como a notar cosas, se las empieza a contar y ella medio es como, bueno, está flasheando, ¿no? Porque su papá está hablando de espirales y qué sé yo, entonces el chabón le empieza a decir, pero ¿no ves que en el agua se hacen las espirales, que el viento hace las formas, ¿no? Como él empieza a notar, como dice Fede, porque puede ver que afuera no es tan así, y ella como que no se toma en serio lo de escaparse del pueblo, ¿no? Pero es medio como un foreshadowing, ¿no? O sea, después va a ser demasiado tarde. Pero sí, igual es un foreshadowing casi toda la obra, te digo porque... Yo creo que no está bien llevado porque
llega un momento que está todo en la mierda, que vos decís, tipo, ya, ¿cuánta más gente se va a morir? O vas a ver que le están pasando cosas, y la chabona le sigue diciendo al novio que está en cualquiera, pues se quiere ir del pueblo. Sí. Bueno, pero eso me parece que por eso me siento que en algún momento la obra te empieza a cansar, o por lo menos a mí me pasa, porque es ese desconocimiento o ese estirar el chicle de, ay, acá no pasa nada, cuando ves que un pibe sale volando no sé, digamos, cuando se dan cosas sobrenaturales que no son normales, pero no son normales en ese pueblo, no son normales en ningún lugar de la tierra, es donde vos decís, che, el autor está jugando conmigo, porque no puede ser que esta piba, este familiar, nadie se dé cuenta, y que esto llegue a un extremo tan grande en el cual es insalvable la situación. Eso es lo que a mí me pasó un poco, que a mí me pasa, y quizás a otras personas también les pasa, que es cuando sentís que el autor te está tomando por boludo, por decirlo de alguna manera. Es tipo, yo te voy, o sea, justifico todo lo que está pasando y te voy sumando capítulos fingiendo que mientras mis personajes fingen demencia. Claro. ¿No? Es eso. Entonces, eso es lo que a mí no me termina de gustar de Junji Ito, que creo que es algo que pasa en muchas de sus obras. Se nota mucho más cuando la obra es más larga, que por suerte no tiene obras muy largas. Entonces, es como que siento que ahí es donde a mí me pierde. Es tipo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 8, el pibe dice, vayámonos, y ella le dice, no, ¿por qué te quieres ir? Pero dale, hay gente muriendo en todos los capítulos y los está viendo, digamos. ¿Cuánto más te lo tenés que ver? ¿Cuánta gente más tiene que morir? También es real, digamos todo, que Black Paradox es una de las primeras obras de él, es como del 2007 o 2008, una cosa así, y Uzumaki es del 2010, ¿no? Esto que yo decía de, es como, está muy poco trabajada la narración desde el guión, ¿no? Desde lo que hablan los personajes entre ellos en Black Paradox. Acá no es tan así. No. Tiene esto de los cambios abruptos, que por ahí se nota más porque el terror necesita de que esté bien hecha la narración, ¿no? De que te lleve para que a vos las cosas te impacten. Y hasta este punto de su obra, yo creo que él estaba mucho más enfocado en generar esos momentos medios tétricos y horribles o asquerosos que en cómo se llegaba hasta ahí. Entonces, si vos lees un capítulo solo, puede ser interesante, pero la obra entera genera esto de que por momentos decís, bueno, pero ya está, no la estiré más, o cómo llegamos hasta ahí de repente. Sí, mismo estructuralmente se repiten ciertas situaciones. Es tipo, cuando la piba de golpe dicen, mirá, y la piba mira, y vas a dar vuelta a la página y te vas a encontrar con algo asqueroso. Es como... Sí. Pasa en todos los capítulos. Es así, en todos los capítulos en algún momento hay un quiebre que es de una página a la otra. Entonces es eso, yo siento que cuanto más largo es, más le vas encontrando esas manías, esas repeticiones en las formas. Pero bueno, nada, es mi opinión, obviamente. Pero bueno, sigamos con un poco contando más por arriba cómo viene esto. Básicamente empieza a pasar esto, ¿no? Todo arranca con el padre de este chico que empieza a flashear con los espirales, ¿no? Se empieza a obsesionar con encontrar espirales en las cosas. Como decimos, el chico, perdón, es que no me acuerdo cómo se llama Gino. Bienvenida a mi mundo. O algo así. Bienvenida al mundo de Federico Mariano. Shuichi, perdón. Yo iba a decir Shinichi, bueno, Shuichi. Takamashi Dukika. Ahí está. Él también, ¿no? Empieza a ver esas cosas raras, lo que pasa que no le agarra como todavía esa obsesión que su padre está sintiendo, ¿no? Y el padre llega a un punto porque primero empieza como a coleccionar cosas que tengan espirales, ¿no? Después va con el padre de la protagonista, que es, ¿cómo se dice? Hace cosas orfebre, en cerámica. Es como orfebre. Claro, y le pide tipo un plato con una espiral y qué sé yo. Y todo eso llega al punto de que el hombre quiere hacer espirales con su propio cuerpo. ¿No? Ahí es donde empiezan a aparecer las cosas asquerosas. El chico le dice a la piba,
tipo, mi papá tiene espirales en los ojos. Sí. Que vos decís, ¿qué es eso, Todo no? es eso. Y la piba le dice, bueno, te debe estar boludeando. Y después la piba ve que En el primer no capítulo. le está pasando algo normal Sí. en los ojos. En el primer capítulo tiene espirales en los ojos. Y no sé si en el primero no es en el que hace una espiral con su lengua también, el padre. ¿O es en el segundo? Claro. El primero, esto en el Es primero. es todo el primero, creo. Claro, ella en un momento va a llevarle el A mí mi el viejo, plato mi que- viejo el otro día me hizo una espiral con la lengua y le dije, dale, papá, que sos un loco vos. Y me fui, porque Qué imagínate, asco, quedaste. bueno, eso me dio asco. Igual, a mí me pasa que no me impresiona tanto. Como, no sé, por ahí es eso, me pasa más que me dan más miedo las cosas que están mejor llevadas a No, bueno, bardeada es que- directamente. No, es que lo que pasa acá es que a diferencia, esto tiene mucho que ver, obviamente, como todo, ¿no? O sea, no me gusta decir, la gente que dice, no, esto es como todo, bueno, esto es como todo, pero es en el sentido de Es que... subjetivo Sí, igual, sí, obvio. sí, en el sentido de que mucha gente prefiere el terror, o sea, o se encuentra en el terror cuando no ve lo que está pasando, es ese terror que sugiere y que te genera miedo desde lo desconocido. Junjito es todo lo contrario, te va a mostrar todo, incluso más de lo que quizás vos esperabas, muchas veces rompiendo todos los límites, digamos, de la asquerosidad. Entonces es eso, es como, vuelvo a decir, siento que eso de es tensión, 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 paso una página y te muestro algo asqueroso, pasa a ser una constante en cada uno de los capítulos. No es que la obra va increciendo, los capítulos van increciendo, explosión, gritos, fin. Capítulo 2, Sí. increciendo, explosión, gritos, terror, ¿no? Y lo que tiene cada capítulo es que da la sensación de que a la protagonista se le resetea el cerebro. Sí. Porque todo lo que vio en el capítulo anterior o se lo olvidó, o está fingiendo demencia, o no sé por qué es tipo. Es esto que decimos en el primer capítulo, el padre de, no sé si era su novio que en ese momento, pero su crush, vamos a ponerlo así, tiene espirales en los ojos y hace espirales con la boca, con la lengua. Entonces es como que después decís, ok, pero llévenlo a un médico o hagan algo porque esto no está para nada bien. Y en el segundo capítulo está de vuelta ya en la escuela. No, ay, mi novio está triste porque su papá está medio mal. No, no está medio mal, está haciendo espirales con la lengua. Mínimo poseído. O sea, mínimo poseído. Entonces, o tiene que haber un cura ahí, o agua bendita, o un médico, obra social, no sé, algo, alguien tiene que intervenir. Bueno, es que quienes nos escuchan saben ya que a nosotros nos gusta como ir, ¿no? Avanzando capítulo a capítulo de las obras y pensando las cosas y qué sé yo. Yo siento que en esta obra medio que no sé si vale la pena. O sea, yo quería hablar del primer capítulo para que se entienda como qué tan rápido la cosa cambia y qué raro es para uno que la protagonista está en un cumpleañito todo el tiempo. ¿No? Está con las papitas de los panchitos. Claro, hay un capítulo que es tipo, uy, mis vecinitos que viven en como una parte medio villera del pueblo, se aman, pero sus padres no los dejan amarse y no sé qué. Ese es tremendo. Ese Y capítulo de es repente tremendo. se mueven como serpientes y se entrelazan entre ellos y se pierden en el agua y está todo bien. Y después El capítulo siguiente como... siguiente comiéndose un ramen en familia. Y el novio está todo con unas ojeras, hecho mierda, diciéndole nos tenemos que ir de este pueblo y la mina no reacciona. Pero vos no entendés Sí. nada, Mel. Ella le lleva comida. ¿Qué querés que haga también, boluda? No, dale. O sea, Yo entiendo que son adolescentes, pero bueno, llega un punto que el pibe también está como re en una. También es medio como, entiendo que hay algo sobrenatural, como que no se pueden ir del pueblo y qué sé yo. Pero eso es más adelante, porque el pibe estudia en otro pueblo. Eso es lo que también pasa. O sea, se sí, podrían haber ido antes. Es que yo creo que ya cuando él está en una, ya no salía de la casa. No, o sea, a ver, Medio. para explicar por qué. Que no es tan adelante de la obra No, eso. no, a ver, el capítulo 1 termina con que el padre del novio de la chica compra como una especie de, no sé, compra como si fuera una cosa redonda
abren el coso ese redondo y el padre está hecho una espiral con partes de su cuerpo, o sea, entonces es como que decís, ok, terminó el capítulo así, se va a pudrir todo en instantes. El segundo capítulo se pudre absolutamente todo. No, tanto no. De hecho, aparte lo creman y sale como un espiral que lo ve todo el pueblo y se lo chupa el lago ese sí. y qué sé yo, y la gente está como qué loco. Sí, y la madre se vuelve loca y la gente le dice, no, calmate, pero calmarme, que ustedes ven lo que yo estoy viendo. Hay una espiral en el suelo que tiene la cara de mi marido. Me está jodiendo. Ponele que hasta ahí, ¿no? Es como, bueno, el marido enloqueció y después la señora también enloqueció y bueno, y se está clavando una tijera en el oído. Acá la llevan al médico y la mujer como que paniquea fuerte cuando ve cosas relacionadas con espirales. Entonces se corta eso, la yema de los dedos, se ponen mal porque el interior de nuestro cuerpo tiene formas de espirales. Entonces es como que la familia empieza a paniquear porque dice, che, se va a sacar todo el cuerpo, se va a sacar las cosas del cuerpo. Bueno, se empiezan a dar un montón de situaciones tremendas, pero bueno, no. Da la sensación de que nadie... O sea, sí, en cada capítulo hay cierta acción. O sea, no es que la gente no acciona frente a estas situaciones. Pero en el capítulo que le sigue medio que ya no. Entonces nada, eso, no sé, en el capítulo 2 es un poco para seguir avanzando, en el capítulo 2 es todo lo que le pasa a la madre en el hospital, que la tienen ahí y empieza a ver unos bichos raros, obviamente todas cosas relacionadas con espirales, y bueno, nada, la madre en un momento decide hacerse algo en los oídos porque también los oídos tienen forma de espiral. Y bueno, también, básicamente la madre muere y la creman y adivinen qué pasa en el cielo. Yo acá, ¿no? Antes de que nos digan que somos unos boludos que no entendemos por ahí una parte como un subtexto, ¿no? Yo pensaba, sí. O sea, en él hay una clara influencia de otros autores de manga, ¿no? Anteriores, como por ejemplo de Kazuo Umezu, que, no sé, escribió El chico de los ojos de gato, que eso no se publicó acá. En España sí, ¿no? En España sí se publicó. Sí, eran no 2 tomos, 3 tomos, algo así, ¿no? No sé si no era de CC, que fallecida. No, es Pero bueno, él, por ejemplo, o algunas cosas de terror de Shigeru Mizuki, que son autores muy clásicos, ¿no? Que sus obras se empezaron a publicar entre los 60 y 70 y que tienen un trabajo con el folclore, ¿no? O sea, el folclore, el terror japonés, que yo entiendo que acá todas las decisiones de hacerlo en un pueblo, quizás esto que decíamos, ¿no? De la historia de las dos familias enfrentadas y los chicos que terminan como convirtiéndose, ¿no? En un nudo inseparable y qué sé yo, todo eso es medio alegórico, pero me parece que esos otros autores clásicos trabajaban mucho más con el contenido social, con pensar cómo aparece lo religioso y darle como una profundidad a ese subtexto folclórico que en Junji Ito, honestamente, yo no lo encuentro. Lo que yo siento es, como dije hace un rato, que él es un gran dibujante y que su inquietud está más en esas imágenes tan logradas y tan detalladas que Fede dice que son asquerosas, o sea, como en los momentos que en todo lo otro que debería tener el terror, ¿no? O sea, yo leía hoy a alguien que lo comparaba con Lovecraft por ir más como a una especie de terror que no se puede explicar y qué sé yo. No tiene nada que ver con Lovecraft. Tranquila, Bel, tranquila. Relájese. Pero bueno, o tenés otros autores actuales como Shintaro Kago, que por ejemplo lo está publicando, Ibrea publicó un libro de él y ahora lo publicó Hotel de las Ideas, el de Demencia 21, que sí utiliza más
el terror, o sea, está bien, es otro tipo de obra, es otra forma de ver el terror, pero ahí sí hay más un subtexto, un trabajo con la paranoia, con la sátira, ¿no? Con el contexto social. Yo en Junji Ito, digamos, Uzumaki es conocido por ser esta obra que habla sobre los espirales, perdón. Si buscas imágenes de Junji Ito, lo más probable es que te aparezcan algunos de estos momentos porque son muy impactantes, pero yo no siento, no sé, que esté hablando de ponele la ansiedad del mundo moderno o algo así. Sí, como un metamensaje. Claro. Que uno pueda. No, a ver, y también vamos a decir algo también. No está mal, digamos, o sea, que a nosotros no nos guste, no quiere decir, digamos, obviamente que debe estar ahora Junji Ito diciendo, uy, no, en de manga corta no les copo. No, lo decía más para... Bueno, me retiro. Si alguien nos está escuchando y le gusta mucho Junji Ito, a mí me gustaría, de verdad, que me digan si hay algo que me estoy perdiendo, que es muy probable, ¿no? Pero digo, yo como lo pensé desde ese lugar, y yo encuentro eso como el efectismo. Bueno, eso te iba a decir. Me parece que pasa más por ahí. Sí, eso te iba a decir. Es que termino de decir lo que está diciendo antes. Yo no considero que en todas las obras tenga que haber un mensaje, que te tengas que llevar una enseñanza. Digamos que no creo que todo sea, que todo tenga que ser por ese lado. El divertimento por el divertimento en sí está buenísimo que exista. Y digamos, y está bárbaro. Ahora, hay maneras y maneras. Lo que sí yo creo acá, y es un poco lo que dice Mel de esto del efectismo, es que yo creo que sí que tiene más que ver con un golpe de efecto, con buscar el póster, vamos a decirlo como un poco de esa manera, el tatuaje. Son historias que tienen una premisa muy interesante, que tienen un comienzo. Uzumaki, vamos, porque estamos hablando de Uzumaki. Uzumaki tiene un comienzo muy interesante, muy realmente que levanta vuelo muy rápido, porque medio que te planta las bases de todo lo que va a pasar en los próximos capítulos en el primer capítulo, pero es eso lo que me pasa, es al sentir que en cada capítulo es un reseteo y un volver a empezar y como que sentís que ese avance nunca llega a avanzar, y que de golpe, esto que hablamos de que sus personajes parece que se les reseteara el cerebro cuando termina un capítulo, o no uno o dos, ponerle dos capítulos medio continuado, tercero como que afoja cero, y es así. Entonces, y yo entiendo que eso es un recurso para poder seguir narrando algo. Entonces, a mí me pasa que cuando el recurso es ese, siento que es un chicle. Siento que no, digamos que lo único que se está haciendo es buscando el golpe de efecto, buscando el momento póster, el momento de, uy, mirá, acá te vas a asustar. Entonces, me pasa eso con Uzumaki. En los capítulos de esta obra lo que va pasando es esto, es que cada capítulo va a seguir mostrándole a la protagonista, por diversos hechos relacionados con su entorno, que en realidad se tiene que ir. O sea, todos los capítulos, lo único que pasa es que ves que el pueblo le sigue diciendo, che, andate porque va a ser tarde. Te tenés que ir porque va a ser tarde. Sí, yo algo que quería decir es que yo no es que pienso que absolutamente todas las obras tienen que tener un mensaje, o sea, yo lo prefiero, pero digo, sí. Me lo planteaba más que nada por esto de pensar, bueno, no sé si me estoy perdiendo de algo, ¿no? En esta obra, por todos los fans que tiene y demás, por pensar en esto de las influencias que tiene, que quizás están sobre todo en su estética, y el trabajo con el folclore japonés y demás, como yo me quedé pensando si ahí hay algo que me estoy perdiendo, ¿entendés? Pero al sentir que no, y que tiene que ver más con esto, como con un terror más de lo asqueroso, de producirte sensaciones y demás, que obviamente es completamente válido, ahí es donde sí se me hace poco, porque siento que al menos en estas primeras obras está mal llevada la narración, ¿no? Que es lo que venimos diciendo desde el principio. Sí, uno también siente que qué bueno hubiera estado que me des más con esta premisa.
¿no? Es una cagada, porque es una cagada decir, tipo, yo esperaba esto y no me lo diste, y estoy recontra en desacuerdo. Me pasa lo mismo que con el cine, tipo, no, es que yo fui a ver Batman y esperaba esta cosa y al final es otra. Bueno, vos cuando agarrás un libro, cuando haces una película, no es vas a esperar algo, no es que vas a ver lo que vos querés, vas a ver lo que te está dando otra persona y es eso lo que va a ver. Digamos, las expectativas son expectativas y son las que se genera uno. Pero más allá de eso, me parece que incluso con el mismo material, con lo que estás teniendo, con lo que te está dando, siento que se queda corto. Y siento que el recurso se repite y cuando el recurso se convierte en recurso, se le empiezan a ver los hilos. Y eso es a mí lo que me pasa, porque es esto que vengo diciendo montones. Cada capítulo resetea y es todo el tiempo eventos que le dicen a la protagonista, te tenés que ir, esto, una parejita que se quiere escapar porque los padres no quieren que estén juntos. Que eso quizás tiene mucho que ver con esto que decís vos, Mel, de son dos familias que viven una al lado de la otra, ellos dos se enamoran y los dos no quieren como que se junten, que esto tiene mucho que ver con una especie de Romeo y Julieta, digamos, una situación así. La familia no quiere y la solución que tiene esta parejita es enrollarse como si fuera una especie, se van juntando como si fuera una especie de soga de estas de marinero, y se van como si fueran una serpiente gigante por el mar, por el río, no sé qué mierda es lo que hay al lado. Entonces... Perdón que hablé de ese capítulo, pero es que posta me quedé como... ¿Qué? Ah. Sí, después al final se va a repetir un poco esa situación. Después hay otra cosa que empieza a pasar más adelante, que eso sí me parece que empieza a ser una constante, porque lo que tiene eso también es que empiezan a darse eventos aislados de situaciones diferentes. Las reacciones frente a esta maldición de los diferentes personajes que empezás a ver en la obra son diferentes. Ahí tuvo una escena con unas embarazadas en un hospital, que van a tener hijos y que las embarazadas empiezan a comerse a la gente porque necesitan a la sangre para alimentar a sus hijos, pero después cuando sus hijos nacen, los hijos tienen que volver al vientre de la madre, entonces hay un médico que se los empieza a meter de vuelta a los hijos, entonces es como una cosa de fagocitación extraña, pero ese es un hecho que se da ahí y no se vuelve a dar. Pero hay un hecho que sí empieza a verse como una constante durante varios capítulos, en esto que digo, quizás para el capítulo 14, 15 en adelante, que es el tema de los caracoles. Empieza a pasar que ciertos personajes empiezan a tener un espiral dibujado en la espalda, que el comienzo de eso es que te vas a convertir en un caracol. Te empieza a crecer como una especie de, como está la casita del caracol tan linda, pero después te terminas convirtiendo en un caracol. Y ese es uno de los... Así como también, porque hay algo que pasa también que el tema del viento al principio durante mucho tiempo desaparece y se retoma sobre el final con fuerza. Es eso como que te va tirando pequeñas puntas que durante varios capítulos se las olvida y después las va retomando. La única que sí encuentro que es constante y que pasa durante bastante tiempo es la del tema del caracol, que es lo primero que ve el padre del novio de la chica al principio. Es como en esa situación. Y que él medio que termina como que parece un caracol, ¿no? O sea, Total. esto que contaba Fede, de que se mete adentro de un barril y está como todo enroscado, no es un caracol, es su cuerpo, pero medio que podemos pensar eso, Claro, ¿no? o sea, Como que... no es un caracol literalmente. Más adelante sí vas a ver caracoles literalmente de muchos personajes que empiezan a sentir como que tiene una espiral en la espalda y eso a medida que va pasando el tiempo te terminas convirtiendo en caracol. Y lo que dicen mucho varios personajes es que eso tiene que ver con el achanchamiento, que ahí sí puedo llegar a entender como una segunda lectura. Tiene que ver, yo me empiezo a mover lento, entonces me convierto en un caracol. Y ahí sí puede ser, quizás que lees, los pueblitos, esta cosa de que estás medio en la nada, que te genera como una especie de situación medio de que no hay mucho para hacer, entonces como que es todo tranquilo. No es algo que pienso yo, digamos, en un momento como que hasta lo insinúan. Entonces eso es como una lectura que puedo llegar a tener yo con respecto a estos pequeños pueblos que hay en las afueras de los pueblos, digamos, de este tipo de pueblitos chiquitos de gente rodeando un lago, un río, lo que sea. Sí, yo creo que hay capítulos... ahora cuando te escuchaba, por ejemplo, no sé, el capítulo del padre de la protagonista, ¿no? Que como decía Fede es alfarero,
que llega, ¿no? Como a juntar arcilla de ese lago medio maldito y medio que se da cuenta que no está bueno lo que está haciendo, ¿no? Que hay como toda una cosa horrible en que use esa arcilla y lo hace igual, que uno lo puede leer, ¿no? Como, no sé si una crítica, pero una forma de explorar hasta qué punto puede llegar un artista o un artesano para hacer su obra perfecta, ¿no? Como una cosa así, o el capítulo de los pelos que se vuelven espirales, que es como la compañera de la protagonista, que hay toda una cosa de la envidia entre ellas, ¿no? Y a ver a quién la miran más. Sí, a la protagonista los pelos se le empiezan a convertir en espirales también. Y hay una piba que medio que quiere ser la más observada de la escuela, no sé qué, que ve que esta piba la miran todos porque tiene el pelo en espiral, y ella dice, yo quiero tener el pelo espiral, y de golpe aparece con los pelos en espirales, y empieza como una competencia entre las dos, que a esta piba la lleva a la muerte, digamos, básicamente. Además, ahí hay un intertexto muy claro con Medusa, ¿no? Sí, o sea, con esto de dejar de piedra a la gente que las mira, porque se quedan como quietos, como que están tan obnubilados que no pueden dejar de verlas y qué sé yo. O sea, sí es verdad que hay muchos capítulos que tienen pequeñas cositas que son interesantes, pero para mí funcionan mucho mejor por separado, que es lo que decíamos al principio. Y después hay capítulos como el de las embarazadas que dice Fede, ¿cuál es la razón de ser de ese capítulo más que ser desagradable? Sí, a ver, aparte hay otra cosa que me parece que es donde yo encuentro que la situación por momentos se hace insostenible, es cuando el relato está llevado por la misma protagonista, es donde pierde potencia, porque vos decís, ok, en toda esta situación de las embarazadas, la involucrada creo que es una prima de ella, no me acuerdo si es prima, es un familiar, una madrina, no sé, algo así. Entonces esta piba ve toda la situación, está en el hospital, ve todo lo que pasa. Y en el otro capítulo ve a la parejita que se van como un gusano, ella ve todo. Entonces, que ella esté involucrada en todo eso, lo hace, perdón lo que voy a decir, ya sé que estamos hablando de cosas fantásticas, pero lo hace inverosímil. Y cuando lo inverosímil en un mundo inverosímil se convierte en algo que joroba, es donde veo la falla, es... Si Uzumaki fueran relatos aislados de diferentes personas que son parte del pueblo, en los que esos personajes no se cruzan, entonces vos ves cómo empieza a pasar todo. Entonces, bueno, te la puedo creer un poco más. Te puedo creer un poco más que pasa esto de las embarazadas en el hospital. Entonces, nada, nadie lo vio una persona, el marido de una de las mujeres que estaban embarazadas ahí, vio eso y no sé, murió de no sé qué. Lo de la parejita lo vieron los padres, entonces te lo cuentan de la perspectiva de los dos chicos y esta protagonista no está involucrada. Pero el involucrar todo el tiempo a esta protagonista es donde me parece que pierde fuerza, porque es en un momento donde decís, che, ¿cuántas cosas más te tienen que pasar? Y no importa el subtexto que pueda haber o no, ¿cuántas cosas más te van a pasar para que te quieras ir? ¿Entendés? Entonces eso es lo que me parece a mí. Ahí con esto que vos decís de la construcción de la verosimilitud, creo que el problema con la protagonista, porque nosotros decíamos al principio, ¿no? Es algo muy común de este tipo de relatos, de este género, decir, bueno, es como que en el fondo igual está atrapada dentro del pueblo, ¿no? Y si pensamos en esto que decías vos de bueno, por ahí una crítica a esa vida como... El estancamiento. Lenta, el estancamiento, y qué sé yo, el estancamiento, estar atrapados en ese pueblo y normalizar todas las cosas horribles que suceden y que hacen tus vecinos, se entiende, ¿no? Sí. Creo que el problema más que eso es que ella no está construida. Claro. ¿No? Es como un florero. Sí. Está ahí es una testigo privilegiada de todos los males que están pasando. Claro, pero si vos me pones 20 capítulos focalizando en ese personaje, contame algo más, claro, ¿no? Porque creo que ahí es donde se desinfla, como decís vos, o sea, donde se rompe la verosimilitud, porque no es solo que ella no reacciona ante un montón de cosas horribles, es un potus. Sí, bueno, igual me parece que pasa con todos los personajes. Y ahí yo no te compro que es un potus por la maldición, ¿entendés? No. Es tipo, no tenía ganas de construir el personaje. Sí, de hecho parece pero que si la obra es larga... Ella parece que no tuviera sentimientos. Claro. Es como, porque incluso más adelante, bueno,
Ya venimos con spoiler, pero esto es recontra spoiler del final. Nunca avisamos. Igual no importa, ya lo avisamos al principio, dije que guarda con los spoilers todo el tiempo, pero al final, digamos, ni ella ni el novio sobreviven, pero los dos terminan un poco entrelazados en una situación grotesca en la que terminan, digamos, en un lugar atrapados, lleno de espirales y demás, donde dicen, bueno, che, hasta acá llegó esto, no hay manera de que zafemos de toda esta situación, ya... el autor hizo un montón de capítulos avisándome y yo no me di cuenta. Lo que pasa es que terminan los dos como entrelazados, entregándose a lo que ese lugar tiene para ofrecerles, un poco, ya está, hasta acá llegó la situación. Incluso en ese momento, a mí por lo menos no me pasa nada con ellos dos. Claro. O sea, que ellos dos en ese momento se entreguen su vida a esto, como diciendo, che, hasta acá llegamos, realmente no hay manera de revertir esto. No me pasa nada porque incluso la relación de ellos dos no se la nota afectuosa, no hay afecto, no hay... Solamente ella le lleva comida a él porque él está mal, pero no... Y lo dice literalmente, no es que mi novio está mal y yo estoy preocupada, la verdad es que no quiero verlo así, me voy a quedar viviendo con él, o que... Igual está bien, ¿no? Esto es lo que uno pretende, digamos, tampoco estamos, digamos, bueno, sí, me siento un boludo a veces diciendo esto, pero lo que voy es, no, los personajes van cayendo como naipes. El único que me genera que se muera, que en realidad no sabemos si se muere, que es el hermanito, ella ya tiene un hermanito y se termina convirtiendo en caracol, seguimos con los spoilers. Ese sí me generó una cosa porque durante los últimos 5 capítulos te lo empiezan a mostrar un montón y el nenito está mal, le duele el cuerpo porque se le está poniendo el caparazón, que esto que el otro, y llora y vos lo ves llorando y él es el que dice nos tenemos que ir, quiero hacer... Bueno, entonces cuando el pibe se convierte en caracol, realmente decís, che, la puta madre se convirtió en caracol, yo no quería que el nenito se convierta en caracol. Pero no pasa eso con ellos dos. Con el novio, al novio aparece dramático por momentos y hecho mierda, pero en ningún momento notás afecto entre ellos dos. Se acompañan, sí, pero no hay demostraciones de afecto. Es casi una obligación dada por el autor. Sí. Ustedes dos tienen que estar juntos. Pero ponele que el novio hasta ahí muestra un poco más de emociones que ella. Sí. Sí, ¿o no? Puede ser. O sea, no sé si es porque desde el principio en realidad todo empieza dentro de su casa, ¿no? Con sus padres, y entonces te da esa como sensación, pero ella es como muy difícil empatizar, ¿no? Y seguir lo que le está pasando. Sí. No sé, recordemos igual que los mangas por lo general salen en alguna revista y van siendo publicados capítulo a capítulo, ¿no? Entonces... O sea, esto que decimos del, bueno, recién al final, como que por ahí podés empezar a tener una sensación de que quiere cerrar una historia y qué sé yo, y todo lo del principio medio que lo podrías leer por separado, tiene un poco que ver también con eso, ¿no? Con la forma de publicación y demás. Andás a ver, y acá pido perdón porque por ahí no busqué ninguna entrevista o demás, si él desde el principio sabía hacia dónde quería ir, por ahí simplemente tenía esta idea de... O si eran 40 capítulos y le dijeron en el 15, che, empezá a acelerar porque, viste... Claro, por ahí solo tenía esta idea de, bueno, de cómo nos dejamos estar en la vida moderna o en la vida de ciertos pueblos o qué sé yo, y quedó ahí... Pero sí, a mí el final, lo del hermanito es verdad, pero lo de ellos es medio como que mi cara es como el meme de Shrek, ¿viste? Como tipo, bueno. Ok, fin. Okay. Sí, a ver, como para ir cerrando, para ir contándoles un poco cómo se desarrolla después sobre el final, llega un momento en el cual el pueblo este queda detonado porque que esto también en un momento la gente empieza a controlar el viento, que eso ahí dije bueno. Porque el viento, recordemos, en el principio tiene como una forma de espiral, que esto que el otro, pero bueno, en un momento están todas las casas hechas mierda, que esto que el otro, y la gente empieza a controlar el viento, y si vos hablas muy fuerte generás como un viento que podés llegar a llevarte puesto a la persona que tenés enfrente, empezás a generar como remolino, bla, 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 bla. Con este tipo de situaciones y demás empieza a generarse todo un quilombo. Y después lo que pasa es que hay
te das cuenta que hay un montón de casas hechas mierda, menos las casas más viejas, ¿no? Y ahí de golpe empezás a entrelazar y te empiezan a tirar cierta data del porqué de todo esto, que tiene que ver con... lo dan a entender, pero tampoco es que sabes si es así, porque terminás la obra y no hay una explicación. La realidad es que no hay una explicación. Y está bien, pero lo que pasa es que se empieza a deslizar por ahí que quizás este pueblo fue siempre creado como en forma de espiral, porque lo que empieza a pasar es que en este lago que está en el centro empiezan a aparecer como barcos o gente que lo quiere, que empieza a querer ayudar porque queda como aislado de todo el lugar y si llegan barcos, se genera un remolino, los barquitos para abajo. Si vienen los helicópteros, un remolinito, pimba, se cayó el helicóptero. ¿Vieron un avión? Lo mismo. Entonces llega un momento durante la obra en el cual vos no podés ni salir, o sea, podés entrar, pero no vas a salir más, porque en un momento se meten unos periodistas también que no salen más, pero no podés salir. Ya salir, esto que hacía el chico al principio de la obra, que era voy a estudiar otro lugar, no lo podés hacer. Entonces, ves que de golpe se empieza a generar como una especie de... empiezan a reconstruir la ciudad, realmente sí, sobre el final, como si fuera una especie de caracol, ahí sí empieza a tener como una forma circular, con casas exactamente iguales a estas primeras casas, las más viejas, que no se destruyeron, empiezan a construir a partir de esas casas que no se rompían y que en algún momento la familia esta de la protagonista va a vivir ahí cuando su casa se hace mierda, y empiezas a ver que en esas casas pasan cosas raras que son como quizás casas que en otra época estaban relacionadas con una maldición ancestral y que entonces, bueno, que con el tiempo esa maldición desapareció, ahora volvió, bueno. Que eran las casas estas que decíamos donde vivían los Montesco y los Capuleto. Los Montesco y los Capuleto, exactamente. Eran como unas casas que ya se mostraba, ¿no? Que había algo raro, que hablaban en una punta y se escuchaba en la otra, que qué sé yo. Son esas a las que se refiere Fede. Sí. Perdón, te dejo, antes de dejarte de terminar, ahí sí me parece interesante pensar que el pueblo, como sucede muchas veces en este tipo de relatos, es un personaje más. Sí. ¿No? Es claramente esto de como... Es Gotham. de como no aceptar el cambio, ¿no? No permitir que venga ayuda de afuera, no permitir que... como es esto que decís vos de que se pierden todas las casas, menos esas casas antiguas que aparte están hechas pelota, es un poco una forma de mostrar eso, ¿no? Como nos quedamos estancados, el pueblo mismo se resiste a avanzar, digamos, sí, ¿no? Sí. O a salir de ahí. Pero bueno, no sé. Perdón, te interrumpí. Está bien. No, igual lo que termina pasando, digo, para hacerlo como también porque ya vamos un montón de programa y digamos, como para ir llegando al final. Y solo bardeamos a Juanito, pobre. Lo que va pasando es eso, de que los protagonistas intentan salir, se dan cuenta de que no hay manera de salir, intentan ir por una especie de bosque que hay en las afueras, no pueden salir, que esto que el otro. Desde el bosque empiezan a ver que de golpe la ciudad se reconstruyó y no saben cómo pasó eso, porque en un momento empiezan a perder la noción del tiempo, da la sensación de que el tiempo corre de manera diferente, porque mientras ellos empiezan a buscar la manera de salir, de golpe la ciudad está reconstruida y cuando ellos se fueron, había 6 casas, digamos, sí. digamos, en pie. Entonces también te empiezan a tirar como que el tiempo corre diferente. Se encuentran con una persona que habían saludado hacía 15 minutos de tu lectura y golpe cuando vuelven es una persona, es el guardián de los muertos y tiene barba y parece que creció y que es un tipo más grande. Entonces, como que ahí, y te estoy hablando que esto empieza a ser en el capítulo 14, 15, 16, por ahí. Entonces ellos vuelven al pueblo porque ella también había dejado a su madre y a su padre, no los encontraba y los dejó ahí, pero el objetivo de ella era salir para ver si su hermano podía evitar ser caracol, porque a este punto el tema de que ya la chica se dio cuenta de que si te apareces o atrás te convertís en caracol después de que vio a 60 personas convertirse en caracol. Entonces nada, el hermano se convierte en caracol y lo deja como irse, sí, sorpresa, y vuelve al pueblo a buscar a sus padres, y nada, ves como este pueblo todo de golpe, que se levantó de golpe, y nada, y en esta búsqueda de los padres, que los encuentra muertos, y que en las casas estas ve que toda la gente está amontonada viviendo, y que no es que son personas, es como una especie de ente que se juntó todo y que viven adentro de las casas como si fuera una sola cosa.
y que van muriendo de a poco y los van sacando de las casas y siguen viviendo dentro de estas casas, hasta que en un momento se meten en un, es como un faro, ¿no? Hay como un faro. Perdón lo vago de lo que estamos contando, pero es como que ya es para llegar como para que se entienda un poco el final. Con el novio, porque... No, se meten... No, perdón, son absorbidos... El final, son absorbidos por Yo no entendí la película. Sí. Empiezan a recorrer como esta casa, como todas las casas, que tiene como forma de espiral y lleva como un centro donde hay como una especie de escaleras hacia abajo, ¿no? Y bueno, como en todas las películas de terror, que vos vas a lugares donde no tenés que ir, o sea, en situaciones normales ves algo oscuro al fondo y no vas, bueno, imagínate, si vio en el primer capítulo que al padre del flaco convertía en espiral su lengua, de ahí esto para arriba. Entonces como que los dos empiezan a bajar por esto y nada, caen en el fondo después digamos, de un rato largo, y en el camino se empiezan a encontrar digamos, como sus vecinos muertos o como gente que vivía ahí muertos, pero como si fueran en formas de espiral, y caen en el fondo y es una acumulación de espirales, como si fuera una especie de ciudad subterránea llena de espirales y demás, con un montón de cadáveres, que esto que el otro. Caen los dos, cae el primero y después ella cae y los dos se encuentran, y hay como una especie de ojo espiraloso, como una especie de ojo total en el medio, como si fuera el ojo de Saurón. Y nada, cuestión que dicen, che, bueno, acá no salimos ni en pedo. Ahí ella encuentra a los padres, porque todo esto era por la búsqueda de los padres, los ve ahí abajo. Perdón por el error ahí, mala mía. Y nada, y al final vos decís, bueno, ¿y acá qué va a pasar? ¿Cómo zafan de esta? Bueno, se abrazan y se convierten en uno. Ese es el final. A pesar de que tenían menos feeling que... Sí. De alguna manera esto genera que este agujero se cierre, como para dar la sensación de que ellos dos eran como el centro de todo, de lo que faltaba era que ellos dos se entreguen a este pueblo, que digamos básicamente que los dos elijan ver VHS en lugar de DVDs, y nada, como que los dos se entrelazan como estos dos, Romeo y Julieta que les nombramos en los capítulos anteriores. Se cierra este agujero en el que cayeron y listo, chau, fin. Y así termina no solamente el libro, sino que termina la maldición esta de las espirales. Y ese es el cierre. Yo sé que es raro para ustedes que nos vienen escuchando hace algunos capítulos y que solemos ser bastante divinos con las obras. Bueno, sorpresa, puede ser que no pase. Esta no nos gustó. En de manga corta. Pero nada, me parece que está bueno también. Y es un poco como decía Mel hace un rato. Uno también en el hablar en voz alta de estas obras y demás puede ser que vaya descubriendo otras cosas y en el intercambio también. Entonces, si vos, fanático de Junjito, que tenés toda la colección que sacó Ibrea, realmente pensás que nos estamos perdiendo de algo, y no lo digo irónicamente y no lo digo en forma de joda, mandanos un mensaje, escribinos en Spotify, mandanos algún privado por el Instagram de La Historieta Rebelde y contanos tu experiencia con Junjito. Nos gustaría realmente escuchar otras opiniones. Yo he escuchado mucha gente que está en la misma que nosotros, ¿eh? O sea, sí. Entiendo igual que creo que es un artista que divide las aguas bastante, pero por todo lo que saca Ibrea me da la sensación de que quizás hay más que lo bancan que no. También es real lo que decíamos hace un rato de, bueno, quizás hay algo que a mí no me termina de gustar, ¿no? Ahí entra también lo subjetivo, como total. No me termina de cerrar su forma de hacer terror, o no me habla, y bueno, eso también es real acá. Nosotros cuando nos ponemos a analizar nunca venimos a decir nosotros tenemos la verdad, ¿no? Para nada, la idea es compartir una charla, así que bueno, por ahí nos dicen, bueno, no, por ahí una obra más actual es mucho más sólida y les parece mejor, nos pueden contar. Yo como decía... Sí, igual es como la obra, es como la obra, sí. O sea, o quizás Ibrea nos la vendió así.
Sí, no, Pero, es que sí, ahora le hicieron una adaptación de anime que no la vi. claro, Eh, que creo que le fue bastante mal, que dicen que es bastante, que en el primer capítulo el dibujo es espectacular y que en el segundo parece que y es difícil de empecé a dibujarla adaptar. yo. Claro, es difícil de adaptar. Pero bueno, no sé. A mí él me parece un tipazo. Lo reinvitaría a comer Y- un asadito. Pero igual es verdad, es como esas figuras que vos decís, ay, me cae re bien. Y bueno, yo ya dije, me gusta mucho su dibujo. Pero las cosas que leí, no leí todo igual, pero las cosas que leí no me dicen nada. Me pasa eso. Same, amiga. Same. Pero bueno, esto fue Junjito Uzumaki, chicos. Bueno, la próxima veremos a lo largo de la temporada si hay alguna otra obra, porque ustedes saben que yo muchas cosas se las encajo a Fede. Sí. A ver qué te parece Soy esto. una víctima. A ver si vuelve a suceder. Hay que encontrar una que pensemos distinto, así nos Sí, agarramos. es que en realidad yo te juro, porque a mí me da un poco de miedo, ahora porque estoy con vos y esto está grabado, como que no me da miedo, me siento como, siento que me salió el coraje porque yo no soy el único boludo que piensa todo esto de Junjito. Pero yo siento, tipo, si voy a una comiquería y digo, che, a mí Junjito no me gusta, siento que me van a sacar de ahí, ¿entendés? No, pero sobre todo por eso, porque Ibrea sacó mucho y me llama la atención que claramente si saca mucho material es porque realmente gusta, tiene una colección de Junjito. Entonces, realmente es un artista. En muchas encuestas, tipo, ¿a quién te gustaría que venga a la Comic Con? ¿A que venga Junjito? Como que la gente quiere que venga el chabón. Pienso que su estética y su forma de esto que venimos diciendo, de hacer esas imágenes tan icónicas y asquerosas, fuertes, sí marcó, ¿no? Como una época y va a tener sus esbirros, sus seguidores. Sus esbirros es tremendo. Me refiero igual, perdón, porque no se entiende bien. Me refiero a artistas que vengan luego. No me refiero a los fans, digo artistas que vengan luego que sean influenciados por él y por su estética. Sí. Creo que eso ya está pasando. Pero bueno, sí, es raro. Como una figura rara. Bueno, ¿querés que te diga qué me pareció la obra? Me parece que en 1 hora y media se entendió. Sí. Bueno, ¿querés listo. ponerle un... Ahí estoy pensando, ¿cuántos Fedes le das? Uy, ay, no me pongas en esta situación, pero bueno, lo voy a hacer porque si ya lo venimos haciendo. De 5, ¿no? Son 5 el máximo, ¿no? Son los 5 Fedes. Y yo le pongo 2. Sí, yo también. Perdón, pero... Me gusta porque dijimos de todo y ahora sobre el final nos bajamos un poco la espuma y nos sentimos con vergüenza de todo lo que dijimos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así. De manga corta es así, chicos. Va a haber cosas que nos van a gustar, va a haber cosas que no. Y bueno, así como nosotros tenemos libertad de contarles cuál es nuestra opinión, ustedes también tienen libertad, pero tranqui. O sea, tampoco vengan, ¿no? Porque dijimos que estábamos preparados para pelear. Así que bueno. ¿Vos cuánta? 2. Melomelonas. Es verdad, 2. 2 melomelonas, está bien. Nos veremos la próxima con otro género. No sí, pero no digamos. Sí, no voy a decir cuál, con otro género. Sí. A ver qué nos parece. Dale, me parece perfecto. Bueno, ojalá que, bueno, no sé, no llueve más. Se ve que nos vienen a buscar las espirales. Así que bueno. Bueno, Mel, abrazo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos la próxima. En este podcast especial, Melo le va a enseñar a Don Fede